Genial. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. Acá. Ahí se ve bien. Genial. Sí, Atendé, profe. atendé, Sí, profe. atendé, Cindy, no te vayas a dormir ahí. Macio, ¿cómo haya estado? Tranqui, no me duermo. Ah, qué envidia la mía. Te veo muy relajada ahí. Bueno, esperen. La clase pasada nosotros habíamos hablado sobre, ¿qué era? Anatomía de la columna. Sistema circulatorio, linfático, El eso era. linfático, sí. La columna ya hablamos también, la columna vertebral. Sí, también. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología de la sangre, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan ustedes las arterias que se encargan de transportar sangre oxigenada o sangre sin oxígeno? Las arterias. Oxigenada. Oxigenada las arterias. Oxigenadas. ¿Y las venas? Sin oxígeno. Muy bien. ¿Y el sistema linfático? La linfa. La linfa, muy bien. Bueno, como habíamos dicho, la sangre se encarga de transportar sobre todo oxígeno, ¿sí? Para nutrirles a las células de todo el cuerpo, ¿sí? También se encarga de transportar nutrientes, que fue lo que vimos la vez pasada, los macros y los microelementos, ¿sí? Los macros, por ejemplo, las proteínas, la glucosa, los lípidos, y los micronutrientes, por ejemplo, sodio, calcio, fósforo, magnesio, etcétera, etcétera, que se llaman también oligoelementos. Entonces, las venas dijimos que se encargaban de transportar sangre sin oxígeno, ¿sí? El CO2, el dióxido de carbono, y el sistema linfático, la linfa, que está compuesta sobre todo por células muertas, proteínas, el sistema inmunitario, ¿sí? Que eran los linfocitos y todas esas cosas, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, tenemos aquí nosotros, espérenme acá un ratito. La sangre es un tejido fluido que circula por los capilares, venas y arterias de todas las vértebras e invertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. O sea, los eritrocitos, ¿sí? Se encargan de transportar la sangre, ¿sí? Oxigenada, ¿sí? Y la hemoglobina es un macroelemento que se encarga de transportar al oxígeno. Cada hemoglobina, cada hemoglobina se encarga de transportar 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina se encarga de transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? La hemoglobina le tiene que agarrar, o tiene unos brazos que se encargan de agarrarles a los oxígenos, ¿verdad? Ese brazo es el hierro. El hierro es el brazo que se encarga de agarrar el oxígeno. Por eso uno cuando, la anemia, por ejemplo, hay una anemia que se llama anemia ferropénica, en donde el paciente tiene anemia por deficiencia de hierro. Como no hay mucho hierro, o el paciente no presenta mucho hierro, entonces la hemoglobina no puede agarrarle el oxígeno. Entonces el paciente tiene anemia por deficiencia de hierro. ¿Está? Entonces, las funciones de la sangre. La primera función, transporta el oxígeno hacia todos los tejidos, ¿sí? Ustedes saben que cada tejido tiene células. Y las células necesitan de oxígeno para su metabolismo, para poder metabolizarse, ¿sí? Transporta anhídrido carbónico hasta los pulmones, que es las venas, el dióxido de carbono. Transporta los nutrientes contenidos en el plasma, ¿sí? Sanguíneo, como glucosa, aminoácidos, lípidos, sales, minerales, procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo, ¿sí? Porque todos estos nutrientes
que nosotros absorbemos va al estómago y del estómago va al hígado y del hígado se absorben los nutrientes para ser transportados a todas las partes del cuerpo. Transporta mensajeros químicos como las hormonas y defiende al cuerpo de las infecciones, ¿sí? Porque la sangre, ¿sí? El sistema circulatorio también tiene los glóbulos blancos, que vamos a ver más adelante, que estos glóbulos blancos sirven como sistema autoinmunitario. Cuando hay un proceso infeccioso, ¿sí? Por ejemplo, ellos van y atacan. Y también producen la homeostasis. ¿Se acuerdan lo que era la homeostasis, que fue lo que les expliqué el sábado pasado? ¿Qué era la homeostasis? A ver si alguien se acuerda de algo. ¿Qué era la homeostasis? Y quiero decir, profe, pero no te va a enojar si me equivoco. No, acá estamos para equivocarnos. Puede ser el transporte del líquido intracelular hacia afuera de la célula, vamos a decir. No, no es eso. ¿Otra respuesta? A ver. Cuando el organismo se encuentra en equilibrio, profe. Exactamente. La homeostasis es el equilibrio. El equilibrio Julián. entre el espacio intracelular, que es lo que está dentro de la célula, y el espacio extracelular, lo que hay por fuera de la célula. Eso es la homeostasis. Bueno, vamos a enfocarnos aquí en esto, en donde dice que transporta los nutrientes. Vamos a suponer que nosotros consumimos azúcar, ¿sí? El azúcar también se le llama sacarosa. Este azúcar, nosotros cuando consumimos, ¿sí? Por la boca, ¿sí? Esto va por la faringe, laringe y luego va a la tráquea. Disculpen, va al esófago y el esófago lo transporta hacia el estómago. En el estómago se produce la digestión de esta sacarosa, de este azúcar. Como esta sacarosa es muy grande y no puede esta sacarosa, vamos a suponer que la célula es así, es pequeñita y la sacarosa es así de grande. Esta sacarosa no puede entrar en la célula porque es muy grande. Entonces se tiene que desdoblar en una estructura más pequeña. Entonces en el estómago, gracias al jugo gástrico y al ácido clorhídrico y a una enzima que se llama pepsina, esta sacarosa se empieza a degradar en la estructura más pequeña. ¿En qué estructura más pequeña se tiene que degradar? En glucosa, o sea, en hidrato de carbono. Esta glucosa luego es transportado al intestino delgado, pasa primero al duodeno, al yeyuno y al ilion. En el yeyuno y en el ilion del intestino delgado, esta glucosa se absorbe. Cuando hablemos sistema digestivo van a entender mejor. Se absorbe esta glucosa y esta glucosa es transportada al hígado. En el hígado esto se empieza a metabolizar y el sistema vascular, la sangre, absorbe la glucosa y la glucosa se transporta a las células. Vamos a suponer a la célula muscular. Una vez que esta glucosa llega a la célula muscular, ingresa en una estructura que se encuentra dentro de la célula que se llama mitocondria. En esta mitocondria, esta célula ingresa, esta glucosa ingresa y inicia un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs, gracias a esta glucosa, produce nuestro combustible, que es el ATP, que es el adenosín trifosfato. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Vamos al otro, las proteínas, ¿sí? Las proteínas ricas que hay en cantidad en el sistema, en las carnes, por ejemplo, en la carne vacuna. Entonces nosotros absorbemos la carne, eso va al estómago, se desdobla en una estructura más pequeña y se divide en una estructura más pequeña que son las proteínas. Y estas proteínas se dividen a su vez en una estructura más pequeña que son los aminoácidos. Y estos aminoácidos es lo que va a la célula, ingresa en la mitocondria, se produce el ciclo de Krebs y eso produce ATP. Luego tenemos los lípidos, ¿sí? Las grasas, los ácidos grasos. Estos ácidos grasos también van al estómago, se degradan y se dividen en lípidos.
Estos lípidos a su vez se dividen en una estructura más pequeña que se llaman triglicéridos. Y estos triglicéridos ingresan a la célula, ingresan en la mitocondria y producen el ATP. Y así constantemente esto se va metabolizando. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. La sangre representa aproximadamente el 7% del peso del cuerpo humano promedio, ¿sí? Se considera que un adulto tiene un volumen de sangre, o sea que se llama volemia, de aproximadamente 5 litros, de los cuales 2,7 a 3 litros son plasma sanguíneo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre el plasma y los eritrocitos. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema vascular, que es lo que está en rojo, ¿sí? Y el sistema venoso es lo que está en azul. Las arterias, lo que está en rojo, esta arteria que está aquí, esto que está aquí se llama arteria abdominal. Esta arteria abdominal acá se divide en dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos piernas. Esta se llama arteria ilíaca común derecha, arteria ilíaca común de izquierda, y esto se va dividiendo en ramas más pequeñas, que vamos a ver más adelante para ver también esa división. Acá tenemos el corazón. Esta vena que está aquí se llama vena cava. Esta es la vena cava inferior. Y esta vena que está aquí es la vena cava superior, que se encarga de transportar sangre sin oxígeno. Entonces, la sangre se puede dividir en dos grandes partes. Elementos formes, que es la parte celular de la sangre, lo conforman los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Y el plasma es la parte líquida en la que se suspenden los elementos formes. Acá, esto es el plasma. ¿Cómo nosotros conseguimos esto? Por un método que se llama eritrosedimentación, en donde la sangre se mete en una estructura, en una máquina así, y esto empieza a girar 1000 revoluciones por segundo, y ese giro o ese movimiento hace que las cosas más pesadas vayan hacia el fondo y las cosas menos pesadas vayan hacia arriba. Y ahí se divide el plasma y los glóbulos o los eritrocitos, que es la parte roja, que están formados por los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿sí? Que después vamos a ver la división de esto. Acá vemos el plasma, ¿sí? ¿Sí? Y los eritrocitos, ¿sí? Eritrocitos, leucocitos y las plaquetas están aquí, en la parte roja. La composición del plasma está conformada en un 91% por agua, 1,5 por electrolitos, por ejemplo, cloro, sodio, potasio, fósforo, glucosa, lípidos, vitaminas, etc. ¿Por qué es muy importante estos electrolitos? El sodio, por ejemplo, el calcio, el fósforo, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando nosotros hablemos de la membrana celular, en la membrana celular hay unos transportes que se llaman transportes activos y transportes pasivos, y aquí es donde empiezan a actuar estos electrolitos, en los transportes, ¿sí? Y también está conformado por proteínas en un cierto por ciento. Entonces, la parte roja está formada por los eritrocitos, ¿sí? Los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Los eritrocitos se encargan de transportar el oxígeno, ¿sí? ¿Quién se encarga de transportar el oxígeno en la sangre? ¿Cómo se llama la estructura? Que fue lo que les dije hace rato. Se encarga de transportar 4 moléculas de oxígeno. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. La hemoglobina, exactamente. ¿Y cómo se llaman los brazos de la hemoglobina? ¿Quiénes son los brazos de la hemoglobina? ¿Quién se encarga de agarrar los oxígenos en la hemoglobina? Hierro. El hierro. Muy bien, Noelia. Sí me gusta. Excelente. Bueno, y luego tenemos acá los leucocitos. Los leucocitos forman parte de los glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos vamos a ver más adelante que se dividen en linfocitos y luego en monocitos. Y las plaquetas ¿para qué sirven? ¿Alguien sabe para qué sirven las plaquetas? Por las dudas. Para el coágulo de la sangre. Exactamente. Las plaquetas sirven para la coagulación de la sangre. O sea, para cuando uno tiene un corte, por ejemplo, las plaquetas van ahí
y forman el coágulo de la sangre, y este coágulo de la sangre lleva, ¿sí?, eritrocito y leucocito, y eso empieza a reparar ese corte que hay ahí. La coagulación de la sangre presenta 12 factores de coagulación. Hay 12 factores de coagulación. Los 12 actúan en conjunto. El primero pasa al segundo, el segundo al tercero, así hasta el 12. El paciente, por ejemplo, hemofílico, los pacientes que presentan hemofilia, el factor número 10, ellos no presentan o presentan una alteración. Por eso los pacientes con hemofilia, cuando se golpean, se produce un hematoma y ese hematoma tarda en curar. No sé si alguien conoce a algún paciente hemofílico. No. Bueno, y eso es la hemofilia. Continuamos. La hematopoiesis, algo muy importante, ¿sí? Es el proceso de maduración de los elementos formes que componen la sangre, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes formes? ¿Sí? Los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. Durante el periodo embrionario, la sangre comienza a formarse en el saco vitelino, ¿sí? Este saco vitelino se encuentra en el útero materno. Posteriormente, cuando el niño ya nace, ¿sí?, este proceso corre a cargo en el hígado, la hematopoiesis, y en menor medida en el vaso, ¿sí? Este es en el niño, ¿eh? En el niño, ¿sí?, y en la adolescencia, la producción de los elementos formes de la sangre empieza en el saco vitelino, luego continúa en el hígado y también en el vaso. En las personas mayores o en el adulto mayor, la hematopoiesis ocurre en los huesos largos, en la médula ósea, ¿sí? Acá se encuentra la médula ósea. Este es el fémur. Acá tenemos, todo hueso largo está formado por dos epífisis. Este se llama epífisis, esto se llama epífisis y esto se llama diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis hay un espacio que se llama metáfisis. Y acá en la metáfisis se encuentra la médula ósea del hueso. Y acá se produce la hematopoiesis de la sangre, acá, en la metáfisis del hueso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Bueno. La hematopoiesis. Todas las células sanguíneas derivan de una célula madre pluripotencial. O sea, hay una sola célula. Y esta célula madre le da lugar a muchas células. Se van replicando. De estas derivan las dos grandes líneas de células multipotenciales. La célula mieloide, que da origen a los hematíes, plaquetas y granulocitos, y la linfoide, que da origen a los linfocitos B y T, que son los principales. ¿Se acuerdan de estos linfocitos B y T, que fue lo que hablamos nosotros en el sistema linfático, ¿sí?, en donde se producen en el timo? ¿Se acuerdan que la célula B era inactiva y la célula T es los linfocitos T es la activa? Entonces, partiendo de esto, la serie mieloide y la linfoide, tenemos la división. Acá tenemos la célula madre sanguínea, da dos células, mieloide y la linfoide. La mieloide se divide otra vez en glóbulos rojos, que se encarga de transportar el oxígeno, el mieloblasto, y el mieloblasto otra vez da los granulocitos, que dan los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos. Estos actúan en el sistema inmunitario. Cuando hay algún tipo de infección, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos, esto es lo que va al ataque para destruirla eso. Y luego tenemos las plaquetas. Entonces, la célula madre mieloide da tres divisiones otra vez. Los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno, las plaquetas, que se encargan de la coagulación de la sangre, y los granulocitos, ¿sí?, que dan los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos. Luego tenemos la célula madre linfoide, que dan los linfoblastos, que dan los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. ¿Se está entendiendo bien? Sí, profe. Bueno, estamos.
a continuar. Los eritrocitos, ¿sí? Más bien, que dijimos nosotros que se encarga de transportar. ¿Qué se encarga de transportar los eritrocitos? Oxígeno. Los oxígenos gracias a la Hemoglobina. hemoglobina. Muy bien. Y esta hemoglobina tiene otra vez el hierro que se encarga de agarrarle al oxígeno. Eso. Nosotros tenemos una hormona que se llama eritropoyetina que estimula la producción de eritrocitos y su formación aumenta en respuesta a la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es la disminución de oxígeno en sangre. Esto. Nosotros aproximadamente tenemos que tener en sangre un 98 al 99% de oxígeno en sangre. Cuando eso está disminuido, a eso nosotros le llamamos hipoxia, ¿sí? La eritropoyetina se sintetiza en el riñón y en el hígado, ¿sí? Y estimula la producción de adrenalina y la noradrenalina. Esto se produce en la glándula suprarrenal. Entonces, cuando nosotros tenemos disminución de oxígeno en sangre, se empieza a estimular esta eritropoyetina. Muchas veces esta eritropoyetina hay en forma de medicamento en donde el paciente consume para aumentar los valores de oxígeno en sangre. Eso es la eritropoyetina. Acá tenemos los glóbulos blancos, ¿sí? Estos glóbulos blancos se encargan del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos se dividen en dos. Los leucocitos con núcleo o mononucleares. Mononucleares, ¿qué quiere decir? Mono viene de uno, que solamente tiene un núcleo. Y los leucocitos polimorfonucleares son los que tienen muchos núcleos. Entre los leucocitos mononucleares tenemos los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos dijimos nosotros que se dividían en linfocitos B y linfocitos T. Estos monocitos son los macrófagos. Y los macrófagos son los carroñeros, son los que se encargan de comer los productos de desechos. Los leucocitos polimorfonucleares se dividen en tres: neutrófilos, basófilos y los eosinófilos. Son tres. Entonces, los granulocitos o polimorfonucleares que presentan muchos núcleos. Ven acá, 1, 2, 3, 4 núcleos. Acá tiene más de 4 núcleos, ¿sí? Acá tenemos nosotros los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y los mononucleares solamente tienen un núcleo, que son estos, un núcleo y solamente un núcleo. Se dividen en dos, en monocitos y linfocitos. Dijimos nosotros que los linfocitos se dividen en dos, en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los linfocitos inmaduros. Ellos no están todavía maduros, ellos no pueden todavía actuar. Y los linfocitos T son los linfocitos maduros. Entonces, los linfocitos, ¿en dónde se producen los linfocitos? Que fue lo que hablamos en la clase pasada. ¿En dónde se producen los linfocitos, chicos? ¿No se acuerdan? Iliana, Cindy. En el sistema linfático puede ser, profe. Muy bien, Noelia. ¿Y en qué parte del sistema linfático? En los vasos. No. ¿Vaso de plástico? Los ganglios. No. Están por ahí cerca. Se produce en el timo. ¿Se acuerdan? En el timo. Y del timo van a los ganglios. Y en los ganglios se encuentran como reserva. Ellos están ahí esperando que actúen. Entonces los linfocitos se producen en el timo, ¿sí? Y para que el linfocito sea activo, tienen que ser linfocitos T. Ahí estamos. ¿Sí? Es medio complicado nomás, mucha información.
Pero ya se van a ir acostumbrando de a poquito. Sí, los nombres todos muy parecidos. ¿Sí? Los monocitos, ¿sí? Los monocitos son los macrófagos. Acá está, se encarga de fagocitar. Los monocitos se encargan de comer. Vamos a suponer que tenemos un proceso infeccioso. Qué sé yo, hay un virus que entró en nuestro dedo. Aquí se activa el sistema inmunitario. Acá van los linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T. Vienen aquí, le destruyen al virus. Ese virus está muerto ahí y ahí vienen los monocitos. Vienen los macrófagos y ¡juá! Le comen al virus y le llevan. Esa es la función de los monocitos. Son como los recolectores de basura, los monocitos. Luego teníamos los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Acá solamente yo quiero que ustedes aprendan esto de los neutrófilos. Los neutrófilos actúan o se encargan de destruir cuando hay bacterias. Cuando hay una bacteria, por ejemplo, a nivel pulmonar, ahí se van los neutrófilos a destruirle a las bacterias. Los basófilos, ¿sí? Por ejemplo, actúan cuando hay un sistema alérgico, cuando hay reacciones alérgicas. Cuando vos tenés una alergia, los basófilos van a ese sitio de alergia y empiezan a destruir. Y los eosinófilos actúan a nivel de los parásitos, cuando tienen algún parásito. Por ejemplo, un parásito puede ser, por ejemplo, una Escherichia coli, ¿sí? Que es un proceso parasitario que se produce a nivel digestivo, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés esa Escherichia coli, esto va y empieza a destruirle al parásito. Entonces, de los neutrófilos hay que saber que actúan en las bacterias, basófilos, reacciones alérgicas, y los eosinófilos en los parásitos, ¿sí? Entonces, en esas tres cosas lo que yo quiero que ustedes aprendan bien. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Bueno. Las plaquetas, que fue lo que les dije yo a ustedes. Las plaquetas actúan a nivel del sistema de coagulación o en la coagulación de la sangre. Hay 12 factores de coagulación de la sangre, ¿sí? Cada factor actúa o va relacionada una con otra. El 1 pasa al segundo, el segundo al tercero, así hasta llegar hasta la número 12, ¿sí? Y esto actúa para coagular la sangre y empezar el proceso de reparación del tejido. En los pacientes hemofílicos falta el factor de coagulación número 10. Por ello, cuando ellos sufren algún tipo de golpe, la coagulación en ellos tarda mucho tiempo, semanas, inclusive meses. Eso no. Hay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la fisiología de la sangre. Es cortito, no es difícil, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que la sangre se divide en dos, en plasma y ¿en cuál era el otro? Los hematocritos. El plasma está constituido por agua, proteínas, sodio, potasio, fósforo, ¿sí? Y los hematocritos están formados por los eritrocitos, que eran los glóbulos rojos y glóbulos blancos, las plaquetas, ¿y qué más? Leucocitos. Y los linfocitos. Muy bien, exactamente, ¿sí? Dijimos que los eritrocitos se encargan de transportar la sangre oxigenada, el oxígeno, gracias a una estructura que se llama hemoglobina. La hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno gracias al ion hierro, ¿sí? Luego teníamos la hematopoiesis, que en el recién nacido se producía en el saco vitelino, luego va al hígado, luego al vaso, y en la persona adulta era en la médula ósea. ¿Estamos? Luego teníamos nosotros las subdivisiones, las células mieloides y hay una célula madre. La célula madre da dos, la célula mieloide y la célula linfoide. La mieloide teníamos los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos, sinófilos y basófilos, y la célula linfoide daban los linfocitos B y linfocitos T. Los
¿cómo le voy a decir? Los neutrófilos. ¿Qué se encargaba en qué parte se encargaba de actuar los neutrófilos? Sobre las bacterias. Los eosinófilos, Parásitos. Reacciones alérgicas. los eosinófilos, parásitos, y los basófilos Ah, son el sistema parásitos. alérgico. Al- Una reacción alérgico. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió bien hasta acá? Todo bien, profe. Sí, profe. Bueno, ahí terminamos esto y luego continuamos con la siguiente clase. Miren, chicos, vamos a conectarnos dentro de 5 minutitos para dar la siguiente clase porque me tiene que guardar mientras la clase en mi archivo. Cuando me grabe todo, yo ya continuamos con la otra clase y se vuelven a enlazar con el mismo enlace. Así que aprovechen, vayan un rato al sanitario y continuamos. ¿Está? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, Sí, profe. está. Dale, profe. Genial.